Buenas tardes, soy la doctora Norma Angélica Torres Salgado de la Red Internacional de Amnistía por los Derechos de los Niños en Riesgo de Violencia. Quiero hablar en este video de cómo detectar el abuso infantil y cómo prevenirlo. Estamos haciendo estos videos prácticamente sin editar para pasar toda la información que hemos adquirido en estos años y nuestra experiencia en el acompañamiento de casos, en el trabajo con psiquiatras, con peritos, con sexólogas de niños, capacitadas en detectar el abuso infantil, que gracias a estos colegas y compañeros hemos aprendido también el comportamiento criminal de estos sujetos, así como cómo ayudar a los niños en su recuperación, y a sus familiares que los quieren y los cuidan, cómo fomentar la reconstrucción de la autoestima perdida de estos niños por el trauma sufrido, y más cuando es crónico. ¿Sí? El problema de los niños es muy diferente cuando los niños sufren únicamente un ataque por una persona conocida, cercana, que tal vez no tiene mucho acceso a los niños, a una persona que está dentro del ambiente familiar, que está dentro de la escuela, que está en los espacios que el niño frecuenta. Entonces se convierte en un trauma constante crónico, y la violencia que ejercen estas personas, abusadores de los niños, es una violencia muy terrible, una violencia que es muy enmascarada y silenciada a base del terror que infringen en las criaturas a las cuales escogieron para hacer daño, ¿sí? Entonces, los pederastas los encontramos en todos los estratos económicos, y en todas las profesiones. Entonces, ninguno está exenta. Ahora, generalmente, estas personas buscan lugares donde haya acceso a niños, ¿sí? Donde se les facilite el acceso a niños, como es las escuelas, las escuelas preescolares, las primarias. También personas visualizan mujeres vulnerables, mujeres solas con niños pequeños, y el peor pederasta es aquel que se casa sabiendo que tiene esta parafilia y se casa para tener niños disponibles para abusar. O sea, los casos más espantosos, y en todos los aspectos. O sea, que el mismo padre espere que nazcan sus niños para abusar de ellos. Es de los casos más terribles, abominables, y que jurídicamente, supuestamente, este tipo de personas deben de tener las sentencias más largas, ¿sí? 30, 40 años, los que abusan de sus propios hijos. Entonces, hay que quitarnos la venda de los ojos, que el pederasta nada más va a estar acá, el tipo oscuro que está detrás de una computadora.
¿sí? Este tipo de personas sociópatas están integrados dentro de la sociedad, ¿sí? Pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser las personas que parecen más confiables, ¿sí? Muchos tienen hasta una personalidad dulce, infantil. Hemos visto mujeres y hombres pederastas con voces infantiles. Gente que también tienen la secuela del abuso infantil y nadie los rehabilitó y se convirtieron en pederastas. Por eso hablo de la importancia de, primero, denunciar estos hechos. O sea, ya quitémonos de que, ay, ¿qué va a decir la sociedad, no? La sociedad está actualmente muy enferma, ¿sí? Entonces, en sus valores, en sus neurosis, nosotros vemos como médicos vienen a consulta te lo mandan de tu especialidad, pero resulta que el paciente trae muchos problemas psicológicos. Entonces, vienen a hacer catarsis también de sus problemas, sus situaciones económicas y mentales. Entonces, eso estamos encontrando en la gente. Entonces, si usted conoce o sabe que están abusando de una niña o un niño dentro de su familia, de su núcleo familiar, o del núcleo familiar cercano de otra persona, denuncie, ¿sí? Puede hacer denuncias anónimas también. Llame al 911. Generalmente cuando hemos hecho denuncias porque nos reportan que están abusando o violentando a una criatura, siempre hacemos una denuncia al 911. Ya no solamente es para emergencias médicas, ya también se puede utilizar para emergencias por violencia. ¿Sí? O en sus estados también debe haber un número para denuncias anónimas de emergencia. Y una es el abuso infantil. ¿Sí? Entonces, personas que quieran estar cerca de los niños constantemente, que les lleven regalos, que se hagan los amables, ya sean mujeres o hombres, porque las mujeres ya también están abusando de los niños. O sea, tuvimos un caso aquí en Irapuato que todavía está para ver si lo meten de nuevo a penal, porque pues, una pedófila ahí le dieron a los niños aquí en la Procuraduría de Víctimas. A dos hijos pequeños se fue con esta mujer. Entonces, tenemos esos problemas a nivel de justicia, pero usted desde su casa, señora, señor decente, abuela, abuelo decente, ¿cómo pueden detectar el abuso infantil? Una criatura que de repente cambia de comportamiento, ¿sí? Es que ustedes la conocen y de repente cambia de comportamiento, se aísla, tiene pesadillas, tiene terrores nocturnos. Los niños tienen miedo de hablar, no hablan cuando está alguna persona presente, ¿sí? En cosas así fáciles puedes detectar del comportamiento, no quieren ir a la escuela, no quieren ir a la casa de tal tía, de tal tío, de tal abuelo, de tal abuela, ¿sí?
no quieren pararse para ir a la escuela, están aterrorizados, no quieren ir al baño solos. Parámetros físicos, pesadillas nocturnas de los niños, ¿sí? No quieren que los toquen. Generalmente el familiar que los cambia se da cuenta de que la niña o el niño tiene mucho miedo que le cambien la ropa. Lesiones en las áreas íntimas, ¿sí? Enrojecimientos, flujos anormales, lesiones periorales en la boca. Hay muchos indicadores que un niño puede ser violentado con este tipo de cambios de comportamiento. Desgraciadamente, cuando es un familiar directo el que abusa de los niños, pues las condiciones son más graves para la criatura porque tiene a su abusador ahí, ¿sí? Y generalmente ese abusador ha estado manipulando por medio del terror a esa niña o ese niño desde muy pequeños. Entonces son criaturas que viven una vida de pesadillas, de terror, ¿sí? Y estas personas, estos perversos, enfermos, manipulan la mente de las criaturas y para que normalicen el abuso, ¿sí? Para que los niños ese abuso lo lleguen a normalizar. Entonces, no, pues esta situación es normal entre mi papá y yo o mi mamá y yo desde muy pequeño, ¿sí? Y los niños se dan cuenta de que están abusando de ellos hasta que salen de la casa, van a la escuela, van a la primaria, ¿sí? Pero aún a pesar de que estos monstruos que han abusado de las criaturas desde tan pequeños, los niños generalmente tienen periodos de depresión, de llanto fácil. Entonces, es importante que si aquel familiar, quien sea, se da cuenta que hay una situación rara a nivel de su familia con tal o cual criatura, ¿sí? Hay que llevarla a revisión, ¿sí? Hay que llevarla a revisión y pues tomar el riesgo, ¿sí? Esta situación no es normal y debo de llevarlo con un médico o con un psicólogo, una psicóloga. A todas las primarias y escuelas de preescolar, yo les recomiendo que tengan a una psicóloga o un psicólogo, ¿sí? Especialistas en abuso infantil, ¿sí? Si no de planta, que se le pueda llamar alguien que esté certificado en la escuela para detectar el abuso infantil y se puede hacer una denuncia, ¿sí? En las escuelas pueden denunciar también que hay un niño o una niña que le detectaron datos psicológicos de abuso infantil. Los niños no son tontos, o sea, los tontos somos nosotros, los adultos, al creer que los niños se dan cuenta de todo, ¿sí? Los niños, yo creo que cuando la gente adulta, a base de bajarles la autoestima a los niños, los vuelven un poquito menos listos, pero los niños son muy inteligentes. Si el niño te tiene confianza, te va a contar, ¿sí? Y también si lo pones a dibujar, el niño o la niña va a salir el abuso en los dibujos también.
O sea, hemos detectado abusos por medio de dibujos, ¿sí? Lenguajes inadecuados para su edad también, ¿sí? Y es importante, le digo a las maestras, o les digo aquí a las compañeras enfermeras, siempre háblenles a sus niños pequeños con el nombre que deben de tener sus partes íntimas, ¿sí? Nada que les hablen con sobrenombres, que el niño sepa cómo se llama tal parte de su parte íntima, ¿sí? Eso es con su nombre. Porque hay niños que llegan, no, pues es que me mordían la galleta, ¿no? Entonces, ¿quién es la galleta? No, pues que mi abuelito me mordía la galleta, me daba a morder la galleta. Entonces, siempre decir a los niños, cómo se llaman sus órganos sexuales, siempre que son diferentes de su hermana y son iguales a los de su hermano y que nadie los puede tocar, ¿sí? Que sus partes privadas hay que enseñarles, nadie me los puede tocar, ¿sí? Nadie se las puede tocar a los niños. Hay que enseñarles eso a las criaturas porque se ha disparado mucho el abuso sexual infantil intrafamiliar, porque como las familias se han destruido tanto, ya muchas personas ya tienen 2, 3 parejas, van y vienen, y los niños son abusados por padrastros, por madrastras, y lo peor, pues, que estamos teniendo casos de que son los mismos progenitores, los monstruos. Entonces es importante, así como se ven las cosas, hablarles a los niños desde muy pequeños, porque cada vez vemos casos de niños abusados más pequeños, cómo se llaman sus órganos sexuales, ¿sí? Y que nadie se los puede tocar, nadie, y quien se los toque le tiene que decir a quien le tenga confianza, ¿sí? Es importante también hablar con los niños. La gente, estamos en unas décadas de mucho estrés laboral, en todos sentidos, muchas noticias malas por todos lados, falta de tiempo, ¿sí? Entonces los niños les dan el celular, les dan la tablet, he visto desde muy pequeños, para que los niños estén ahí y quizás puedan los adultos seguir haciendo sus actividades, ¿no? Pero siempre hay que hablar con los niños. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Quién estuvo en tu escuela? ¿Cómo se llaman tus amigas, tus amigos de la escuela? Y uno ahí se va a dar cuenta que los niños se pelearon, que fulanita les hizo bullying, que llegó una nueva maestra, ¿sí? Que hay una maestra regañona, pero es buena gente, que tienen un nuevo maestro de karate, que es una maestra. O sea, los niños son muy inteligentes, los niños les encanta hablar, o sea, si les quitamos el celular y la tablet, ellos hablan, ellos te platican, ¿sí? Que les platiquen, o sea, si llegan en la noche cansados, platiquen aunque sea 10 minutos con los niños. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo estuvo tu día, hija? ¿Cómo estuvo tu día, hijo? ¿Con quién te vistes hoy? O sea, la confianza de darle al niño la seguridad de que esté esa persona, su padre, su madre, su abuelita, su abuelito, para hablar con ellos, ¿sí? De todo,
decirles, puedes hablar conmigo de lo que sea. Si algo te molesta, si algo tienes miedo, ¿sí? ¿Por qué no quieres ir a la escuela? ¿Por qué tienes pesadillas? ¿Sí? O hay niños que, por ejemplo, se les detecta el abuso infantil porque también tienen muchísimo dolor cuando van a hacer del baño, cuando van a orinar, ¿sí? Entonces si son niños pequeñitos, pues hay que revisarlos. Si son niños más grandes, hablar con ellos. ¿Qué pasó, hijo o hija? ¿Sí? Ya los tiempos no están para dejar a los niños que vayan solos a las fiestas. O sea, yo he visto señoras que van y dejan allá a los niños y a las niñas ahí en casas extrañas, que porque pues son compañeritos de la escuela, ¿sí? Y no saben ni quiénes son. No hagan eso. Quizás ahí hay un pedófilo, un pederasta. Tal vez le esté tomando fotos a los niños, a las niñas. No saben. Cuiden mucho a los niños. Que si van de campamento, acompáñenlos. Los padres también pueden acompañar a los niños cuando van de campamento. No pueden dejar a los niños ya solos, con desconocidos, sean quien sean, ¿sí? Y no digo que se vuelvan desconfiados del mundo, sino que les doy esos tips que he aprendido a través de los años, ¿sí? Es importante, primero, prevenir el abuso infantil y si se detecta, denunciarlo, sea quien sea. Hay jóvenes adolescentes que están abusando de sus hermanas, de sus hermanos, porque son gente que o fue abusada o están en un medio pervertido. Pueden estar en un medio pervertido. Ahí hay mucho acceso de los jóvenes a la pornografía. Entonces siempre joven, adolescente, que se la pasa solo en su cuarto, que no quiere decir qué está haciendo, ¿sí? Revisar los padres, qué estás haciendo, ¿sí? Hay que poner las computadoras en zonas de la casa visibles. Yo sé que los jóvenes son muy rebeldes y quieren pues su privacidad y todo. Pero si usted nota que su hijo o su hija son gente con personalidades que se han vuelto oscuras, que usted no sabe realmente en lo que anda su hija o su hijo, espíelo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son sus amigas? ¿Sí? Ahora están enganchando a muchos adolescentes en las redes, a través de las redes sociales, para la trata también. Sí, gente que se hace pasar por jóvenes, por niños y resulta que son delincuentes de la trata de personas. ¿Sí? Si usted es una señora que nada más está a cargo de sus hijos, o usted, señor, está solo y a cargo de sus hijos y tiene mucho trabajo llega muy tarde, le hago la recomendación, hable con sus hijos siempre. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Esos pequeños tiempo lapso que usted dedica a sus hijos, a pesar del cansancio en que esté, le va a redituar en que sus hijos estén bien, ¿sí? Entonces les hago esta recomendación
desde Amnistía Internacional México por la red de los derechos de los niños. Debemos proteger las infancias en México y en el mundo también. Y a la gente migrante también que pasa por nuestras fronteras del sur, con toda la violencia que sufrimos aquí en México y la impunidad, yo les recomiendo que no tomen rutas ilegales, ¿sí? Que se vayan por rutas legales de caminos. Se van por brechas y ahí están los delincuentes de trata de personas. Váyanse siempre en caravanas, no en grupos pequeños, porque es donde secuestran a las personas y a sus niños. ¿Sí? Y estas gentes de la trata de niños son de las más crueles y bestiales que hay. ¿Sí? Nos contaba un forense cómo estos delincuentes abusan de la forma más bestial de las criaturas y les destruyen los intestinos, y tienen estallamiento de vísceras, de sus regiones perianales. Una cosa que solamente yo digo es, la tortura es privilegio de gente muy perversa, de la gente más mala, casi al nivel de bestias ya, ¿sí? Quien hace eso a criaturas no merece ninguna compasión. Entonces, les hago un llamamiento también a las autoridades de migración, a las autoridades del DIF, de derechos humanos, que se hagan estrategias de protección de la gente que migra, sobre todo de los niños migrantes. Entonces, la gente migra por situaciones de violencia extrema en sus países, de miseria extrema, y luego llegan a un México que les hace eso. ¿Sí? Entonces, esperamos que este video les sea de ayuda. Son videos que hacemos sin editar, tratando de pasar la mayor información y experiencia que les ayude en este tránsito por evitar y concientizar contra el abuso sexual infantil de los niños y de las niñas de México. Muchas gracias a los que se tomaron el tiempo de ver este video.